¿Realmente sabemos lo que Dios espera de nosotros como hombres aquí en la tierra? ¿Sabemos los desafíos que nos enfrentamos día a día en esta sociedad? ¿Cómo podremos hacer feliz a nuestra esposa y a nuestros hijos? Y si somos hombres solteros, ¿cómo podemos prepararnos para nuestra futura esposa? ¿Cómo trabajar en y por la iglesia? Todo esto en su programa Hombres de Valor. Buenos días. Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Están Hombres de Valor. Estamos, si nos ven esto, estamos haciendo la segunda parte de la discusión que estábamos haciendo sobre el documento de Padre Roger Landry, de Caballeros de Colón, convirtiéndose en un verdadero hombre de Dios. Y honestamente se dio tan buena los puntos y se discutieron tan en detalle que no nos dio tiempo de terminar el otro programa y a petición popular, eso no. Pero lo vamos a hacer porque en verdad este tema nos apasiona mucho. Así que, pero vamos a hacer una recapitulación de lo que pasó en el programa pasado para que las personas que a lo mejor están viendo el programa ahora no vieron el anterior, que les sugerimos que lo hagan, que entren, pero vamos a hablar para que cuando lleguemos al punto que nos quedamos, ya tengan más o menos una idea. Así que en el programa pasado se hablaron de 7 puntos, compadre. Padre Kevin sí. Aquí, padre Kevin. Kevin Lugo, compadre y padre de familia, casado por 11 años, tiene 3 preciosos hijos, uno de ellos es nuestro ahijado, y aunque los demás los queremos muchísimo también. Y estábamos hablando en Hombres de Valor aquí, de cómo convertirnos en un verdadero hombre de Dios. Sí, entonces en el programa pasado, vimos un pequeño resumen de lo que eran los Caballeros de Colón, ¿verdad? Porque este documento, los Caballeros de Colón lo promovieron. Entonces, luego que hablamos sobre qué son los Caballeros de Colón, empezamos con el tema, ¿no? Y entonces veíamos inicialmente cómo mostrar un hombre de Dios fuerte y fiel. Entonces veíamos que hoy día, lamentablemente, vivimos una crisis de identidad masculina, ¿no? Sí. Y los jóvenes que se están criando, pues, están teniendo esa dificultad porque ven un modelo de hombre que nos presenta la sociedad de los dos extremos, ¿no? O afeminado o una masculinidad tóxica. Y entonces están ambos extremos, pero no se les presenta el modelo de un ejemplo de hombre balanceado, ¿verdad? Caballero, como debe ser. Entonces veíamos eso y cómo el rol del hombre en la iglesia debemos retomar esa visible, ¿no? Nuevamente tomar ese rol visible para que los jóvenes y niños vayan viendo que la religión también es una opción y que la religión no es tan solo de las mujeres, ¿no? Yeah. Es de todo. Y entonces estar bien presente y ser ese ejemplo activo dentro de la iglesia. Ha habido como hablábamos en el programa pasado, es palpable, ¿verdad?, la confusión que existe en todo, hasta la misma dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero especialmente afuera, de que no saben, como diste el ejemplo que dice aquí dice, pórtate como un hombre, pero ahora, a lo mejor antes tú entendías, cuando eras pequeño, porque tú veías el reflejo de tu papá o de tus tíos y de los vecinos, pero ahora, pues no hay un ejemplo a seguir. No hay un ejemplo a seguir. Entonces es bien difícil. Sí. Y tenemos aquí es que nos acercamos a la iglesia, que es la mejor guía para nosotros ser un santo varón. Correcto, pero entonces lo que hablábamos en el programa pasado era como esos roles tradicionalmente que el hombre hacía dentro de la iglesia, pues hemos visto como la mujer pues poco a poco ha ido tomando esos roles, entonces ya sea de lector o de ministro extraordinario. Entonces, pues es como ese llamado a los hombres que estamos on the sidelines para que tomemos acción, ¿no? Y entonces seamos ese ejemplo activo y presente y viviente dentro de nuestra iglesia para que nuestros jóvenes y niños vayan viendo ese ejemplo y puedan ellos también, eventualmente, cuando estén a esa edad, imitarnos. Okay. Entonces, otra cosa que veíamos era desde el principio cómo nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y entonces nosotros somos reflejo de Dios, ¿no? Uh-huh. Entonces, si Dios es amor, entonces nosotros somos reflejo de ese amor.
Y la experiencia humana del amor es que está el que ama, el amado, y entonces el producto de ese amor, que es ese vínculo entre esas dos personas que se unen, que usualmente es el producto de los hijos. Sí. Entonces, si nosotros somos reflejo de ese amor se tiene que ver en la divinidad, ¿no? Uh-huh. Y entonces el amor en la divinidad se ve en la Trinidad presente. Entonces, el eterno amante, Dios Padre, el eterno amado, Dios Hijo, y el amor entre ellos, Dios Espíritu Santo. Entonces nosotros somos reflejos de ese amor, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces eso era una cosa de lo que cubríamos, y entonces íbamos viendo el rol, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, cómo es complementario, que a lo mejor pues yo carezca de unas cosas que mi mujer es un poquito más apta en ellas, pues entonces nos vamos complementando y viceversamente. Entonces vimos como el verdadero amor, pues no hay amor más grande que el que da la vida por los amigos, nos decía como Jesús. hizo Jesús. Entonces íbamos cubriendo, ¿verdad?, cómo es el verdadero amor. Luego íbamos viendo la diferencia que hay entre el hombre y la mujer, cómo el hombre recibe amor dando amor y la mujer da amor recibiendo amor. Que eso se refleja en el acto fisiológico, correcto. Y entonces después vimos en el próximo punto cómo San José fue tremendo ejemplo, ¿verdad?, de hombre, y veíamos las diferentes cualidades de San José en la paternidad, el amor casto, la obediencia y la acción. Y entonces cómo San José fue proveyendo, ¿verdad?, para esa sagrada familia en estos distintos puntos y ámbitos, que San José estuvo, ¿verdad? Una de las cosas más importantes fue que San José, en su naturaleza humana de Jesús, ¿verdad?, fue quien le enseñó a ser hombre, ¿verdad? El hijo del carpintero. El hijo del carpintero. Entonces, eso fue lo que cubrimos de San José. Entonces, el próximo punto que vimos fue las virtudes de un soldado y cómo Cristo, ¿verdad?, cómo esas virtudes de un soldado se ven reflejadas y cómo Cristo, ¿verdad?, proyectó esas virtudes en toda su vida, ¿verdad? Bien bonito. Entonces, fuimos sobre cada una de esas virtudes que son tremendo ejemplo para los jóvenes de hoy día que podamos imitar, ¿no? Sí, aquí habla un poco del hombre de honor, leal a los demás, a sus principios, ¿verdad? Jesús fue leal a sus discípulos, nunca los abandonó a pesar de que lo abandonaron a él. Así que son virtudes de las muchas que hay aquí que lo el pueden... sacrificio, entonces cómo esto formamos una familia y todos estos datos, ¿verdad? Y puntos que nosotros los invitamos a ver el programa anterior para que lo vean con más detalle. Entonces el último punto que cubríamos en el programa anterior era la formación de los hombres virtuosos, ¿no? Y entonces era ir enseñándole a nuestros hijos históricamente de distintos hombres, ¿verdad?, ilustres que vivieron en la historia, y cómo ellos fueron modelos de masculinidad, ¿verdad? Y después hablamos sobre los santos y los mártires que dieron la vida, ¿verdad?, por la fe y por Cristo. Sí, ¿no? Que hablamos de ejemplos de Cristóbal Colón o G.K. Chesterton, o personas seculares, ¿verdad? Claro. Terminamos después con los santos, que son los héroes de nosotros, nuestros hermanos mayores, que son los últimos, los hombres que dieron la vida por Cristo y se hicieron santos, Santo Tomás de Aquino, y también los mártires, los apóstoles, también otro mártir moderno, San Maximiliano Kolbe, y otros que también han hecho que a través de siendo hombres virtuosos se hicieron santos. Correcto. Entonces ahí fue donde, ¿verdad?, terminamos el programa pasado, y entonces queríamos continuar la conversación, y el próximo punto que íbamos a cubrir es la perversión, dice aquí, de la virilidad. Correcto. Entonces es ver cómo
hoy día se va indoctrinando a través de distintos medios, tanto en la escuela y pues en los programas que vamos viendo. Entonces, cómo se va tergiversando, ¿verdad? Esta estructura o esta visión del hombre. Entonces, esto se ve manifestado de forma particular cuando el hombre se dedica más en tomar que en dar. Entonces, veíamos como el ejemplo de Cristo, que se sacrificaba, ¿verdad?, por nosotros, pero la tergiversación de eso es como el hombre va entonces egoístamente, ¿verdad?, tomando en vez de sacrificarse y dar. Entonces, esa es una de las cosas que vamos viendo cómo la sociedad va poniendo, ¿verdad?, de cabeza. Quieren reprogramar. ¿No? Reprogramar, exacto. Entonces, es ver a los demás como objeto, perdón. Sí, sí. Entonces, ¿cómo los podemos usar para la satisfacción propia o para el beneficio propio? Quítate tú para ponerme yo. Honestamente que sí, ¿verdad? Que vivimos un tiempo de las redes sociales y yo he sido algunas veces culpable de eso, ¿verdad? De ser de ser el centro de atracción o ser narciso o todo que tú tienes para mí, ¿verdad? No cumplimos los mandamientos de qué le está pasando al vecino, procurar el vecino. Es lamentable en estos tiempos que honestamente en Puerto Rico a lo mejor queda un poco porque es diferente el ambiente, pero especialmente fuera de la área metropolitana es como aquí yo no conozco casi a mis vecinos, ¿verdad? A lo mejor en tu comunidad no conoces a algunos, pero en mi comunidad sí sé, saludo y eso, pero ¿verdad? Tener esa interacción. Correcto, sí. Diferente. Diferente, ¿verdad? Yo a lo mejor el vecino al lado y el vecino de acá los conozco y de ahí en adelante no los veo en todo el año. No los veo en todo el año. Sí, es lamentable, exacto, porque entonces uno se va como aislando, ¿no? Por lo menos en la comunidad, en su hogar. Y yo comparto esa misma experiencia, ¿no? Sí, en nuestra comunidad pues conocemos así mismo 2 o 3 a lo mejor al frente y a los lados, pero sí, yo creo que pues por lo menos en Puerto Rico era diferente, ¿no? Uno tenía como esas amistades y entonces iba conociendo a los vecinos pero yo creo que eso poco a poco lamentablemente se ha ido perdiendo también. Sí. Mi mamá hacía comida, bacalaitos frito en Puerto Rico, que es bacalao. Qué rico. Y de momento sobraban y decían, pues déjame hacer a los vecinos. Y verdad, era como que mi mamá era enfermera, era profesora de enfermería, fue enfermera anteriormente, pero también habían personas mayores en la comunidad, en el vecindario. Mira, necesito una inyección o algo así. Y ella iba. Que eso yo no lo veo acá, ¿verdad? Claro, y allá se ha perdido un poco en Puerto Rico también, pero todavía queda algo. ¿Verdad? Claro. Sí, entonces vamos viendo cómo, ¿verdad? Cómo la sociedad o la cultura hoy día nos va tergiversando la visión de un hombre, ¿no? Y entonces vamos divorciando el amor de la responsabilidad. Entonces es interesante ver cómo este amor interesado, que la gente le llama amor, pero en realidad es más buscar el placer o buscar pasar el rato, amor, sí. Ya no es amor. Entonces vamos separando lo que es amor o el acto de amor y de las responsabilidades que involucran el acto de amor como pareja de matrimonio, los vamos divorciando y los vamos separando. Entonces es bien importante, una vez descubrimos esos errores dentro de nuestra cultura, educar a nuestros niños para que puedan ver claramente lo que necesitamos corregir, ¿verdad? Y entonces ir encaminando a nuestros hijos y ir enseñándoles lo que está bien, lo que está mal, de una forma moderada y educada. Entonces, a continuación, pues vamos a cubrir 4 desafíos, ¿verdad? Que son los más importantes que vamos viendo. Entonces, el primer desafío: nuestra cultura ya no cultiva las responsabilidades en los hombres jóvenes. Entonces, esto lo vamos viendo, ¿verdad? A lo mejor, yo creo que
pues cuando yo me criaba, ¿verdad? Mi mamá, fíjate, en cuanto a eso, era bien fuerte en términos de decir, pues los sábados, por ejemplo, se limpian las ventanas. Y entonces ahí estábamos todos limpiando ventanas. Entonces a la hora de doblar ropa, vamos todos allá y doblábamos ropa. Entonces era como incluirnos en esas responsabilidades de la casa. Entonces a lo mejor aquellos que tuvieron la experiencia de vivir en una granja, pues a estos niños se les daban tareas, ¿verdad? Y se les asignaban ciertas responsabilidades. Yeah. Y ellos eran responsables de esa tarea, ¿no? Y esa tarea dependía su familia, ¿no? Sí. Ya sea, qué sé yo, ordeñar a la vaca. Pues si no ordeñaba a la vaca, pues no había leche, ¿no me entiendes? Entonces esa tarea era de ese niño y esa era la responsabilidad de ese niño. Sí. Entonces, pues vamos viendo cómo esas responsabilidades hoy día, los niños no están teniendo esas responsabilidades. No se están criando. Entonces no se están criando con esas responsabilidades y no están desarrollando esa habilidad. Y entonces cuando llegan a ser adultos, que se ven ante una situación, no saben ni qué hacer. No saben ni qué hacer. Entonces es importante, ¿verdad? Nosotros ir educando a nuestros hijos, ir dándole esas responsabilidades para que ellos vayan viendo qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? No, es importante porque, he visto en homilía Padre Willy o algo así, que él siempre se queja de que cuando él habla con un joven en estos tiempos, él dice, ¿cómo tú estás? Y el joven contesta, no sé, como que no sabe ni expresarse. No tiene, ¿verdad? Yo como, ahora mismo mis hijas están de acuerdo que cuando se encuentran con una persona, salúdenla, especialmente un sacerdote, casi siempre, como servimos la iglesia, pues saluda con los respetos a los mayores y decir buen provecho. Tener eso de cultivar que uno tiene que tener un respeto y una responsabilidad de hacer las cosas, ¿verdad? Ahora mismo mi hija está consciente, la grande, y algunas veces, ¿verdad? Soy cauteloso con eso porque no quiero abusar de eso. Es que pues tenemos un niño de 1 año casi, no camina, gatea. Y muchas veces, pues, somos 4 niños, hay 4 niños, pues, espérate, toma Mariana, cárgame aquí. Y algunas veces ya ella sabe y dice, dame el bebé, papi. Y ella ya asume una responsabilidad y se hace cargo del bebé y eso. Yo creo que eso hay que cultivarlo y especialmente en los jóvenes de ahora, los varones que pues, lamentablemente pues, se están criando como que yo me crié con videojuegos y eso, pero tenía mucha responsabilidad y ahora, no sé, ahora están las redes sociales, que es como que están en otro mundo que yo no me crié en eso, ¿verdad? Yo lo he vivido ahora que tengo redes sociales y eso, pero me imagino ese sentido de responsabilidad y de respeto, de que a los mayores hay que, si te hablan, tú tienes que hablarle para atrás y si no escuchas bien, pues discúlpame, perdón, tener esos modales comunes, ¿verdad? Que uno se cría. Y yo creo que es algo que se ve reflejado, como había dicho en el programa anterior, y que nosotros tenemos que ser el ejemplo de darse por el bien de los demás. Estábamos hablando, nuestros hijos son de educación en casa, pero no, estábamos hablando de eso también en el programa anterior, pero quería añadir ahora que algunas veces las personas me cuestionan sobre lo social. Y verdad, es una parte que siempre, lo primero que piensan cuando piensan de un niño. Pero mis hijos son bien sociales, nosotros llevamos actividades, obras de caridad, hemos ido a darle comida como Mateo 25, a necesitados, y ellas han visto, aquí en Manassas habían unos vagabundos y personas sin casa, y una vez vieron un arresto, ¿verdad? Ellas llegaron allí, de momento arrestaron a un vagabundo, parece que se exaltó o algo así, y ellas vieron la realidad de la vida. Mira, ella se da cuenta, yo no vivo así, ¿verdad? Mi familia no está así, pero hay unas personas que tienen necesidad, que necesitan ayudar, y ella tiene ya consciente que le dice, mira, no todos están afortunados de tener una familia como nosotros decimos eso en las oraciones. Y yo creo que es para crear esa responsabilidad, ese compromiso
con el vecino, con la sociedad, que necesitamos tener. Sí, entonces lamentablemente no se ve esa entrega de los demás con amor responsable y respetuoso, que entonces se va destruyendo, ¿verdad?, el núcleo familiar. Y entonces es bien importante, yo creo que ir dándole esa responsabilidad a nuestros hijos para que ellos aprendan que somos, ¿verdad?, somos un núcleo y todos somos colaboradores dentro de este núcleo familiar y que cada uno tiene su deber, y entonces así irlos educando para que ellos sepan, ya cuando, ¿verdad?, les toque a ellos, poderse entregar a su pareja eventualmente en amor y en respeto y ser un núcleo, ¿verdad?, ellos también, formar su propio núcleo cuando eso llegue. Entonces el próximo desafío, ¿verdad?, el segundo desafío que vamos viendo es la cultura de la irresponsabilidad en la sexualidad. Y entonces, este es un punto que ¿verdad?, toca mucho a muchos hombres, muchos hombres. Entonces, esto se ve, ¿verdad?, en primer lugar en la pornografía. Se ve bien claramente en la pornografía. Entonces, pues lamentablemente, o sea, la pornografía, pues yo también fui víctima de la pornografía, ¿verdad? Y lamentablemente, lo malo de esto es que entonces el hombre va reduciendo a la mujer, ¿verdad? Reduce a la mujer y no considera su dignidad de persona, así mismo, ¿verdad? Porque entonces, en vez de proteger a la persona, a la mujer, utiliza, ¿verdad?, la utiliza y la explota. Entonces, ya estamos viendo cómo esto nos va desviando de aquel ejemplo de San José, ¿verdad?, que protegía a María y era casto con ella. Entonces vamos viendo cómo la pornografía nos va destruyendo y nos va alejando de lo que un hombre verdadero debería ser. Entonces, no considera la dignidad de esa persona, ¿verdad? Correcto, que es una persona, es un alma, una mujer que en vez de utilizarla debe protegerla. Exacto. Entonces, ¿verdad?, esa dignidad de persona viene de nuestra creación, ¿no? Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, veíamos en el programa pasado cómo si Dios es amor y nosotros somos creados a esa imagen y semejanza, pues nosotros debemos ser reflejos de ese amor, ¿no? Entonces, vamos destruyendo la dignidad de esta persona y entonces comenzamos a considerarlos como presa. Y lamentablemente, eso es lo que vamos viendo hoy día, como la imagen de la mujer, pues, tanto en películas como en videos. Apretar un botón con el teléfono está en la pornografía, y la pornografía en Estados Unidos es permitida, ¿verdad? ¿Verdad que me sorprende cómo no han restringido eso? Es una industria de billones de dólares, ¿verdad? Es algo que podría, el dinero que hacen podría acabar la deuda de muchos países. Honestamente, trágicamente hablando, y como habías dicho, yo también he sido víctima de eso también, y uno se va dando cuenta de cómo uno pierde el respeto, ¿verdad?, de cuando ve a otra mujer que no es hija de Dios, no tiene ese pensamiento que es una hija de Dios. ¿Verdad? Como había dicho en el programa anterior, el reggaetón a mí me afectó mucho también, que es una música promiscua, 90%, 99%. Sí, las letras de esa música es una basura. Sí, y honestamente que no, en mi casa, es más, mis hijas, para poner un ejemplo, caímos en un cumpleaños que fuimos invitados de unos amigos de unos amigos. Mira, vamos a celebrar un cumpleaños. Ok, fuimos allí y de momento estaban poniendo una canción y hasta mi hija se dio cuenta y me dijo, esa canción no es de Dios, ¿verdad, papi? Y yo dije, no es de Dios, tienes razón. Y sí, nos fuimos. Un poco después de eso nos dimos cuenta que esa fiesta no era para nosotros, no parecía de niños. Wow, qué triste, ¿no? Y sí, y los psicólogos lo te dicen que yo una vez un sacerdote, un programa de radio que estaba escuchando, decía que la imagen pornográfica de que tú ves se te puede quedar en el cerebro hasta 7 años. Wow, era para allá. Y es como, tiene la misma
¿verdad? El químico de la dopamina, ¿verdad? Claro, sí, que es casi como una droga, ¿no? Como una droga que necesito Adicto, más, necesito más. Y de hecho, hasta el tráfico humano, que yo he visto documentales, un agente le preguntó, llevaba 10 años, y él dice, en los 10 años que yo trabajé como agente, yo le hacía la misma pregunta, ¿cómo tú caíste en esto de tráfico humano? Y dice, empecé con una revista. Wow. Y progresivamente no me satisfacía, seguía con una película, seguía con otro, y que después quería estar con una prostituta, y después quería, ¿verdad? Claro. Hasta lo más bajo. Claro. Honestamente que la pornografía destruye, y yo sé que los hombres sufren mucho de esto, esto, y como decimos, ahora es más fácil que nunca, ¿verdad? Claro. Porque tienes el teléfono, clac, ¿verdad? Hay que dejar ver estas redes sociales muchas veces, porque una vez uno está así mirando y de momento sale una imagen que ellos indecente, claro. social media no lo considera pornográfico, pero es pornográfico. Claro. Sí, escasa ropa y esto y lo otro, entonces de momento pues ya uno lamentablemente pues se ve con esa imagen y cae en el pecado, ¿no? Y entonces es como ir nosotros tratando de proteger a nuestros hijos y ser ese ejemplo. Porque bueno, yo inclusive he escuchado sacerdotes que hablan que la pornografía es una puerta para lo demoníaco también. Oh, sí, es demoníaco. Tú estás exponiendo a tus hijos y a tu hogar. Estás abriendo esa grieta. La iglesia doméstica. Estás abriendo esa grieta para que hayan otros ataques espirituales dentro de tu casa. Entonces, pues es nosotros decir, no, pues esto no beneficia a nadie. Ni me beneficia a mí como hombre, ni beneficia a mis hijos por la posibilidad de exponerlo a un ataque, ¿verdad? De lo paranormal. Entonces, una cosa que la pornografía hace es que va deformando la capacidad de amar del hombre. Entonces, tú bien lo decías ahorita, cómo uno ve a la mujer de una manera diferente, ¿no? La ve como un objeto, la ve como algo que es de placer para mí, pero entonces nos desvinculamos, ¿no? Y entonces en vez de ser una unión de comunión, de fraternidad recíproca, entonces utilizamos a la mujer como objeto de placer para mí. No, y eso puede pasar hasta en el mismo matrimonio, ¿verdad? Correcto. Porque ¿verdad? ¿Cuántos amigos también cuando yo crecía decían, no, que mi papá tiene películas pornográficas? Y lo otro, después una vez yo estaba en una fiesta, hasta una chica le preguntó a otra chica, yo estaba en el medio y él le dijo, y parece que se me van a quedar algunas, y dice, mire, aquí no hay películas pornográficas, y yo me quedé como que, sí, wow, y yo tenía como 13 o 14 años, ¿verdad? No, sí. Y yo me quedaba como que, wow, hasta las mujeres, hasta ¿verdad? Las mujeres, sí, lamentablemente ha sido algo que ha ido afectando hasta las mujeres, y es triste, ¿verdad? Que es un mal que ha infectado, va infectando, y entonces como tú decías ahorita, tiene los efectos de casi una droga, ¿no? Sí. Entonces uno se vuelve adicto, y entonces imagínate si tú no tienes una educación sexual ordenada, ¿verdad? Entonces eso lo llevas a tu matrimonio. Y entonces vas a tratar de hacer el acto, ¿verdad?, matrimonial con tu mujer, pero lo vas a hacer una fantasía. Porque vas a tratar de imitar lo que viste. Exacto, y es un engaño. Entonces, cuando uno no está bien centrado en lo que es la educación de la iglesia, ¿verdad?, en cuanto a la sexualidad, pues puede uno, ¿verdad?, traer estas cosas al matrimonio, que entonces lo que puedan hacer es separar el matrimonio, ¿no? Quiero decir también que hay programas, ¿verdad? Ahora mismo empezó uno, se llama Exodus 90 o Éxodo 90, que son para personas que tienen adicción a la pornografía y se puedan purificar y puedan, ¿verdad?, primero recibir el perdón y después lo hacen a través de sacrificios y ofreciéndoselo a Dios, cosas como baños fríos, que también se hacen en la iglesia, ¿verdad? Hay personas que hacen ciertos sacrificios, pues, como el ayuno, o cosas así que ayudan a purificar, especialmente a los hombres, ¿verdad? Y obviamente el modelo que lo mencionamos y lo mencionamos ahora y en el programa anterior, San José, que
Yo creo que la devoción a San José, hagan una devoción a San José si sufren de la adicción a la pornografía. Correcto. Porque, ¿verdad? Para que lo ayude a purificarse, vaya un sacerdote, que confiésese. Esto es un mal, esto es como una epidemia. Lo que pasa es que no lo va a ver en las primeras planas de los medios. Pero es un mal bien grande en Estados Unidos. Como vuelvo y digo, es billonario. Y de hecho, el mercado número 1 de pedófilos es Estados Unidos, lamentablemente, ¿verdad? Que llegan a esa enfermedad de la pornografía y llegan a abusar de niños pequeños. Sí, y es triste, tú sabes, que entonces pues la condición humana se va afectando por estas imágenes, ¿no? Que son ficticias y que lamentablemente van tergiversando lo que es una sexualidad, que cuando uno descubre la enseñanza de la iglesia, de verdad que la sexualidad ¿Un regalo de Dios? Es un regalo de Dios y es un compartir tan bonito que es decir, yo me entrego a ti y estoy dispuesto a dar este regalo porque estoy dispuesto a que tengamos, ¿verdad? Un hijo entre nosotros. Y estoy dispuesto a sacrificar más de mi tiempo, más de mi vida con tal de estar contigo porque te amo y esa es la expresión máxima y es bien bonito, ¿no? Sí. Entonces, otro de los frutos malignos, ¿verdad? De la sexualidad irresponsable es el aborto, ¿no? Sí. Porque entonces vamos viendo cómo hoy día reducimos el acto sexual. El ¿no? acto sexual, el ser humano, lo reducimos a un mero placer y como usted dice aquí, dice el aborto, y eso es verdad, porque tú nada más quieres placer, y lo que después viene el aborto. Y aquí también ese es otro tema, ¿verdad? De más de 60 millones de abortos que han habido y todo es una cadena, ¿verdad? La pornografía, lo que tú ves en los medios, llegas a que ya no te importa el ser humano, que dice, no, yo no quiero el hijo ahora, yo no quiero un hijo ahora. Entonces, vamos separando esa responsabilidad, ¿verdad?, que conlleva el acto sexual, porque, si queda embarazada, pues hacemos el aborto tranquila. Entonces, pues vamos separando esa responsabilidad de la paternidad, cuando ya no somos hombres, ya somos cobardes. Cuando ese es el acto, ese es el propósito del acto sexual, ¿no? La procreación. Entonces, de ese regalo de la procreación, pues recibimos, ¿verdad? El regalo de Dios de tener ese vínculo entre el hombre y la mujer, que es un regalo bonito de Dios. Pero entonces, lamentablemente, lo vemos por el lado del placer y entonces vamos, ¿verdad?, separando lo que es la responsabilidad que ese acto sexual conlleva. Y entonces eso lleva a una irresponsabilidad de no afrontar las consecuencias. Y entonces vamos viendo cómo lamentablemente se nos presenta de que está bien tener un one night stand, como le llaman, y entonces las películas a veces lo hablan tan como si se estuviese hablando de cualquier otra cosa, cuando, ¿verdad?, uno dice, wow, esto debe ser alarmante, ¿no? Pero es triste como hoy día se ha visto que se ha normalizado completamente y entonces se divorcia, ¿verdad?, el sexo de las consecuencias naturales del acto sexual. Entonces ese es el peligro que vamos viendo y entonces esto lleva a que estas personas, ¿verdad?, recurran al aborto porque a veces ni siquiera están casados. Es una persona que a lo mejor conocieron aquí y allá y todo esto es producto, ¿verdad?, de la pornografía, porque entonces se va esto reduciendo a la mujer a simplemente un objeto de placer y luego entonces cuando se tiene egoísta totalmente. Se tiene el acto. Entonces lo otro también que vemos, otro error es la contracepción, ¿verdad? Ya sea de barreras artificiales o por las pastillas. Entonces, por las pastillas, pues se sabe que esto produce unos efectos a veces irreversibles en la mujer. Y entonces produce... Está probado, sí.
produce unos efectos que pueden causarle daño a la salud. Exacto. Cáncer de todo un poco, y no solamente eso, sino psicológico, ¿verdad? El cuerpo de la mujer y del hombre, biológicamente hablando, la mujer se atrae más al hombre, ¿verdad? Los casados, cuando está ovulando también. Correcto. Eso es natural, químicamente hablando, el cuerpo está diciendo, mira, y se siente, mira, y también pasa ¿qué pasa cuando tú ¿verdad? La lógica lo dice, la pastilla te pone un químico que te deja sentir eso, ¿verdad? Y vas a tener, a lo mejor la mujer ni tendrá placer, ¿verdad? Claro. Ni tiene las ganas de tener el acto íntimo, pero como su pareja a lo mejor se lo está pidiendo, pues accede, pero a lo mejor su cuerpo ni siquiera lo está... Y hay abortos espontáneos provocados por la pastilla anticonceptiva también, que provoca, ¿verdad? Obviamente es un daño, eso no se habla, es un tema que no se habla mucho. Varones, escuchen, ¿verdad? La pastilla anticonceptiva es un pecado, ¿verdad? La iglesia Correcto. lo dice, y yo creo que la única iglesia que lo dice, y tiene razón. Honestamente bueno, los musulmanes no creen en los anticonceptivos, y nosotros tampoco, pero si tú miras bien, la norma es, y lamentablemente pasó en mi familia, que hasta tuvieron mal consejo hasta de un sacerdote de que no, eso no es un pecado utilizar pastillas anticonceptivas. Tuve una experiencia mala también de una consagrada, y lo digo porque, ¿verdad? No somos perfectos, ¿verdad? Lo digo porque tenemos que nosotros limpiarnos nosotros mismos, y yo pienso conmigo, ¿verdad? Pero que eso ayuda a la salud. Y yo, vamos, sí. ¿De qué manera? No, yo creo que no, ¿verdad? Pero bueno, y es importante, y rezar, ¿verdad? Por esto, porque necesitamos, ¿verdad? Yo daría la vida por la iglesia, por mi mujer, por mis sacerdotes, por el Papa, por todo. Pero tenemos que ver nuestras realidades, ¿verdad? Que existen, que ya, como dijo San Pablo VI, que el humo de Satanás entró a la iglesia, así que tenemos que no dejarlo entrar a nuestra casa. Sí, entonces a lo mejor si uno se ve con un sacerdote así, pues mire, busque una segunda opinión, a lo mejor vaya a otro sacerdote, y si todavía ese sacerdote le aconseja unas cosas que usted dice, que algo en su corazón le dice, caramba, esto como que no suena, pues mira, a lo mejor haga un poquito de lectura, y así descubre cuál es la enseñanza de la iglesia y la doctrina, qué es lo que la doctrina y uno enseña. sabe, cuando uno está ya haciendo esas preguntas, yo creo que ya tiene la contestación. Lo que pasa es que quiere escuchar, como algunas veces uno, como dice, uno puede ser flojo de corazón y dice, sí, mira, este sacerdote me dijo esto, pero dentro de sí uno sabe, ¿verdad? Yo vi una historia de aquí mismo en la Radio María, a través de un programa que hicimos, nos llamó una muchacha que le decían que tenía que hacerse un aborto porque su embarazo estaba en crisis. Y ella dijo, no, yo no quiero un aborto, ¿verdad? Y fue hasta la tercera opinión, yo creo que llegó a una cuarta opinión, hasta que dice, mira, yo te la voy a atender, no te prometo nada, pero pues, por ella dijo, no, yo lo quiero tener. Nunca supimos el final de esa historia, pero fue admirable de que a través de programas así podemos salvar vidas. Y yo creo que a un varón, ¿verdad? Si tiene su mujer embarazada, su esposa, nunca considere esta opción del aborto, y también nunca considere ver pornografía, que es este tema que estamos hablando mucho, y lo hemos extendido porque yo creo que es una de las causas bien grandes del varón, donde cae el varón. Claro, sí, yo creo que, y lamentablemente, tú sabes, se está viendo que los niños están siendo expuestos a mucha más temprana edad, y es un daño irreversible. Pero yo creo que podemos pasar al próximo punto. Entonces, el tercer desafío que vamos viendo, ¿verdad? El creciente afeminamiento de nuestra cultura. Entonces, cuando vemos, ¿verdad? El movimiento feminista radical, que a lo mejor comenzó, ¿verdad? Con derecho al voto, cosas así. Sí, a lo mejor comenzó con la corrección de un machismo que a lo mejor predominaba, pero ha llegado, ¿verdad?, a un extremo demasiado, ¿no? Entonces vamos viendo cómo
como al hombre como que se le va esto quitando cierta posición o cierto estatus social, diciéndole, no, ya tú no eres necesario. Entonces, que no hay nada malo con que la mujer quiera ser, ¿verdad?, profesional y quiera tener su carrera. Pero entonces es un balance, ¿no? Esto también darle el espacio al hombre apropiado, ¿no? Siempre y cuando el hombre siga el ejemplo de masculinidad saludable, ¿no? No, y llegamos hasta el punto de que en esto del afeminamiento, a través del feminismo y todo eso, que se están destruyendo ellos mismos, porque ahora mismo, lamentablemente, hay un varón que se cree mujer y después a los certámenes de belleza de mujeres aceptan esto. Y dice, pero le estás quitando espacio a una mujer. Sí. Y no se están dando cuenta que se están destruyendo ellos mismos con su movimiento feminista. Pero, ¿verdad? Y eso pasa con el mal, ¿verdad? El maligno se destruye él mismo. Y pues nosotros pues tenemos que seguir con las botas bien puestas y tratando de salvar a las personas que uno pueda y también protegerse uno mismo y a su familia para no caer en esto. Correcto. Entonces, una cosa que Santo Tomás de Aquino comenta sobre el afeminamiento, dice que es un vicio opuesto a la perseverancia. Entonces, si hay hombres, ¿verdad?, que a lo mejor se sientan, ¿verdad?, que sufren de afeminamiento, pues la perseverancia sería una virtud que a lo mejor puedan también lo opuesto decía Santo Tomás de Aquino, si no me equivoco, que lo había escuchado antes estudiando para los programas, es fortitud. Lo contrario a fortitud es afeminado. Okay. Sí, entonces ir si tienen un temperamento débil o una adicción a los placeres, pues entonces ir viendo cómo reforzar, ¿verdad?, esos vicios, cómo el contra de esos vicios uno puede ir reforzando eso para entonces llegar a una masculinidad saludable, que es lo que debemos, ¿verdad?, aspirar. Entonces, en el cuarto desafío, la presión para normalizar la conducta homosexual. Entonces, eso es otro punto, ¿verdad?, que tú bien lo decías ahorita, cómo vamos viendo hombres que tienen esta, lamentablemente, atracción al mismo sexo. Exacto, y entonces vamos viendo cómo, yo recuerdo cuando joven, ¿verdad?, estos programas de televisión, entrando por la cocina, tú sabes, que siempre en Puerto Rico, que siempre había como ese personaje, ¿no?, afeminado, pero entonces era afeminado frente a las mujeres, pero frente a los hombres se trazaba a ser el más machito, el más macharrán, y entonces, obviamente, en aquel entonces, pues como que uno lo veía normal, y se reía jocosamente, pero entonces ya uno va viendo, wow, eso era la indoctrinación que estaban haciendo con uno poco a poco, ¿no? Sí. Cómo esos programas pues iban diciendo, mira, pues esto es normal, y no es normal. No. Entonces, ¿verdad? No es para decir, no es que uno critique o odie al pecador, pero es que uno, ¿verdad?, odia el pecado. El pecado, ¿verdad? Sí. No, entonces, hay que tener misericordia con ellos. Correcto. Como Jesús ha tenido misericordia con la prostituta. Claro. Porque el pecador es pecador, pues Dios ha tenido misericordia conmigo, con mis pecados mortales que yo he cometido también. Y todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero entonces, no es aplaudir el pecado, ¿verdad? Sí acompañar al pecador, pero no aplaudir el pecado. Entonces, es como yo decir, pues si yo tengo un amigo mío que es alcohólico, pues yo lo puedo acompañar, pero no me voy a ir a dar una cerveza con él. Si yo sé que él tiene problemas de alcohol, no lo voy a acompañar. Entonces, ir ayudando. Sí, es perfecto ejemplo. Ir ayudando a estas personas que a lo mejor tienen esas tendencias para que puedan sobrellevarlas, ¿verdad? Y a lo mejor puedan vivir una vida normal, pero siempre y cuando, ¿verdad?, sin juzgarlos, pero entonces acompañarlos y decirle, pues mira, yo te amo en el amor de Cristo, pero no aplaudo el estilo de vida que lleva. Sí, no, es importante y rezar por
por todos, ¿verdad? En este sentido también ha sido un movimiento que algunas veces nos ataca, pero honestamente uno lo hace en el amor. Hay personas que cometen errores, pero en a lo mejor dar explicación, pero como todo ser humano y como Jesús lo hizo con María Magdalena, lo hizo con otras personas que la querían apedrear a la mujer. Si tú hay maneras, y la iglesia tiene recursos para eso. Correcto. Y entonces, es ver que lamentablemente la sexualidad, va el propósito y el significado original del hombre y la mujer lo va tergiversando. Bien, entonces, la buena noticia, ¿verdad? Para ir ya a lo mejor vamos a terminar concluyendo. con buenas noticias. Pues la buena noticia para la recuperación de la virilidad auténtica. El Evangelio. En nuestra sociedad moderna, ¿verdad? Lo primero es que estamos al tanto. Estamos al tanto de la situación, estamos conscientes de todo lo que está pasando y entonces no nos debería tomar por sorpresa, porque estamos conscientes, ¿verdad? Y ese es el primer punto, ese es el primer paso que la buena noticia, ¿no? Sabemos de qué forma el enemigo nos está atacando, entonces ahora es ver cómo vamos a contrarrestar ese ataque del enemigo. Entonces, el segundo es la enseñanza clara que ha reiterado últimamente la Iglesia sobre las cuestiones relacionadas con la virilidad, ¿verdad? Entonces es ver las enseñanzas que la Iglesia nos va, ¿verdad? Nos enseña y estar firmes sobre ellas, ¿no? Entonces, sí. No, y fíjate que en ese punto ayer di una charla con mi esposa y un varón se acercó a mí y me dijo, sí, yo le trato de hablar a mis compañeros de trabajo, que eso es, ¿verdad? Bien loable y eso. Yo le dije a él, solamente porque cuando uno se apasiona en estos temas, pues uno quiere defender la iglesia a capa y espada, pero cuando uno no sabe algo vamos a ponerte, hacen una pregunta y tú dices, fíjate, no te puedo contestar porque no te sé la contestación. Pero la iglesia tiene una contestación. Correcto. Es una práctica que yo aprendí de la apologética. Sí. Con otro compadre, Andy Colón, que él me enseña, uno no se las sabe todas, así que uno dice, no se preocupe, mira, no te sé esa pregunta que me estás diciendo, porque unas veces uno queriendo defender la iglesia, a lo mejor perjudica la defensa, defendiéndola. Sí. Y sí, eso es bien importante. Sí, no, y es mejor a lo mejor decir, pues mira, no te voy a contestar ahora porque no tengo la respuesta, pero voy a estudiar, voy a hacer mis investigaciones y si tú me das un tiempo, pues a lo mejor podemos retomar esta conversación cuando tenga más información y a lo mejor te pueda dar una respuesta más educada, porque sí, es cierto, si uno trata entonces de empezar, como uno dice por ahí, disparar desde la baqueta, pues entonces va a decir disparate y entonces la gente va a decir, mira, sí, hay que practicar las virtudes de la paciencia, de todas las virtudes para uno ser prudente y decir, ok, te contesto después. Correcto. Y entonces la tercera esperanza es que vamos viendo cómo la mujer va entonces, va un poco a poco ¿verdad? La mujer va volviendo a imponerse sobre la feminidad radical y entonces va luchando para recuperar esa batalla cultural, ¿verdad? Sí. Que estamos frente a ella. Entonces eso nos va dando esperanza. Entonces, sí. Algunas veces como uno dice, necesita dirección de las mujeres porque y lo he visto en el movimiento Pro Vida, es como que, mira, los hombres son parte de la ecuación. Hay que llamarlos y decir, vengan aquí porque... Y eso pasa también, ¿verdad? Como hablabas en el programa anterior, cuando uno se complementa con su mujer, que hay cosas que uno no se da cuenta y ella te dice, no, eso que estás haciendo está mal. O aunque esté bien, ¿verdad? Eso que estás haciendo está muy bien, síguelo haciendo. Es bien importante que la mujer ayude al hombre para que el hombre sea ese líder, ese hombre protector como San José. Que un hombre como San José proveedor pueda ayudar en su familia y en su casa.
Sí, entonces es bien bonito como tú dices, ir complementándose y entonces ir construyendo, ¿verdad? Ese núcleo y ir avanzando en este caminar. Entonces, lo más bonito de todo esto es cuando el hombre y la mujer aprenden a amarse plenamente, se desarrolla una espiritualidad que asciende, ¿no? Y es bien bonito cuando entonces las parejas, ¿verdad? Vamos siendo testimonio de ese amor de Dios, ¿no? Yeah. Porque a través de nuestro ejemplo de amor, Nuestras acciones. como matrimonio, entonces la gente va viendo ese amor visible en el mundo y logramos vislumbrar la presencia de Dios en la sociedad. Entonces, eso es lo más importante de todo. Sí, de vivir una vida sacramental, honestamente es ser luz de Cristo para otras personas. Yo lo he visto, vamos a poner, hay veces que me encuentro con amistades que ya, ¿verdad? No, pues por razones de fe ya ellos están en su camino, yo estoy en el mío, pero si me vuelvo a reunir, algunas veces no se atreven a decir al frente mío malas palabras, o dicen, o como que miden sus palabras porque dicen, esta persona es una persona seria, que está en la iglesia y lo otro. Y a mí eso, en parte yo digo, wow, algo estoy haciendo bien, creo, ¿verdad? Porque percibo que las personas, y yo creo que eso lo debemos hacer porque como Jesús nos dice, tenemos que llevar el evangelio a todos lados y queremos traer a todo varón, a toda mujer, a que venga a la iglesia y especialmente en este caso los hombres lideren en eso. Y se haga visible, como dice aquí, se haga visible el amor. Sí, y ser ese ejemplo y luz para los demás. Y es bonito esa experiencia que tú compartes porque en nuestro caminar de mi esposa y yo, nosotros en cierto momento tuvimos una situación donde un familiar se separó, ¿verdad? Lamentablemente su mujer lo abandonó y entonces vimos esa situación, entonces vimos también unas amistades que estaban pasando por un momento bien fuerte y ahí fue como un despertar para ella y yo y fue como que espérate, nosotros tenemos que hacer algo diferente porque yo no quiero que nos convertamos en una estadística más, tú sabes. Y entonces ahí pues de ser un católico nominal de domingo, pues yo dije, no, tenemos que reforzar nuestra fe. Y entonces ahí fue que poco a poco hemos ido descubriendo nuestra fe y hemos ido creciendo en ella y nutriéndonos, que ha sido lo más bonito de todo. Sí. Y entonces abrirnos a la vida nuevamente, entonces Alonso José es producto de eso. Dejado. O sea, todas esas cosas que entonces uno va reflejando, ¿no? Y es bien bonito, ¿no? Y cuando uno descubre de verdad la enseñanza de la iglesia, ya no hay nada más que buscar. No hay nada más que buscar. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero terminamos el tema de convirtiéndonos en verdaderos hombres de Dios. Un escrito de el padre Roger Landry de Caballeros de Colón. Kevin Lugo es parte de Caballeros de Colón. Muchas gracias, Caballeros de Colón, honestamente, que siempre tiene unos recursos y lo he utilizado múltiples veces para los programas de radio, especialmente para hombres de valor. Bueno, será hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Dios los bendiga y por favor no se pierdan el programa. Va a estar en YouTube y en la radio en vivo, así que en Radio María Spanish. Muchas gracias, hasta la próxima semana.